Hoy quiero hablar sobre la evolución de algunas variables económicas del Perú durante las 3 últimas crisis externas. Con esto se pretende demostrar los efectos de corto plazo, 2 años aproximadamente, en la economía peruana como consecuencia de las últimas crisis externas. Si bien las políticas monetarias y fiscales realizadas, así como en la ubicación del Perú en su ciclo económico, fueron diferentes en cada crisis, el objetivo es observar la trayectoria de indicadores económicos ante eventos de shocks. La mayoría de las últimas crisis externas se han originado en la década de los 90. Por ejemplo, tenemos entre ellas a la crisis mexicana, ocurrida a fines del 94, a la crisis asiática en el 97, la rusa en el 98 o la brasilera en el 99. Hay que notar que dichas crisis afectaron principalmente a los mercados de países emergentes. Estas crisis empezaron cuando los capitales, principalmente de corto plazo, salieron de dichas economías, dejando de financiar el crecimiento económico. México fue el primer país que afrontó una crisis de fuga de capitales, desencadenada principalmente por el cambio de las expectativas de los inversionistas extranjeros, quienes modificaron sus percepciones y aumentaron sus temores en relación a la viabilidad de un determinado país. Los inversionistas empezaron a mirar con mayor cautela a países similares, generando así los llamados efectos contagio. Este es el caso de la crisis rusa, que fue propiciada en parte por la crisis asiática. De ahí que estos efectos sean difíciles de separar. Además, si bien la crisis brasilera fue ocasionada por un problema de fundamentos, especialmente relacionados a su déficit fiscal, este factor, aunado a los efectos de la crisis asiática y rusa, generaron una fuga de capitales en Brasil. En general, los países actuaron de manera similar ante la salida de capitales. Los bancos centrales defendieron como primera instancia la estabilidad de su tipo de cambio, vendiendo dólares en el mercado cambiario. Esto implícitamente retiraba la moneda local del sistema financiero, disminuyendo la oferta de dinero y por ende incrementando las tasas de interés en moneda local. Sin embargo, dependiendo de los niveles de reserva del país, llegó un momento en que las pérdidas de reserva alcanzaron niveles insostenibles y fue imposible continuar defendiendo el nivel del tipo de cambio, por lo que las autoridades monetarias tuvieron que dejar flotar sus monedas. Las crisis bajo análisis son las ocurridas en México en diciembre del 94, la crisis asiática rusa brasilera que empieza en julio de 1997 y la crisis financiera internacional iniciada en agosto del 2008. A fin de hacer más comparables las tendencias de algunas variables del Perú entre las crisis, se ha realizado un índice para cada variable alrededor de la fecha de inicio de cada crisis. Es así que los gráficos mostrarán la tendencia de una determinada variable del Perú 24 meses antes y 24 meses después de iniciada la respectiva crisis. En los gráficos, la crisis asiática, rusa y brasilera se muestran en línea continua negra, diferenciándose cada crisis por el grosor de la línea respectivamente. En este gráfico se aprecia la tendencia del PBI del Perú respecto a su mes base. Se observa que durante la crisis mexicana la tendencia del PBI se mantuvo y recién empezó a desacelerarse aproximadamente en el 10º mes, que es más o menos a fines del 95. Cabe recordar que en 1993 se iniciaba un ciclo expansivo de la economía peruana, gracias a un incremento en todos los componentes de la demanda, tanto interna como externa. Este crecimiento estuvo basado en la expansión de la política monetaria y fiscal, el aumento de la inversión y el incremento del crédito en dólares. Sin embargo, este aumento de la actividad económica estuvo acompañado por un deterioro de la brecha externa, cuyo financiamiento provenía de las entradas de capitales, principalmente de corto plazo. Esta especial coyuntura ocasionó que el PBI no se viera afectado por la crisis mexicana. Recién a partir de 1997, el Perú sintió los efectos de la crisis externa. A la crisis asiática, iniciada a mediados del 97, se le adiciona el fenómeno del Niño, ocurrida en el primer trimestre del 98, mezclándose ambos impactos sobre la actividad económica. El fenómeno del Niño modificó las condiciones climatológicas en el Perú y afectó directamente el crecimiento del PBI vía un shock de oferta, principalmente en los sectores pesca y agricultura, lo que originó una reducción de las exportaciones pesqueras y un aumento de las importaciones de alimentos. Durante esta crisis se observa que la tendencia deja de crecer en el 8º mes y se estabiliza por un corto periodo cuando se inició la crisis rusa, que jala la tendencia hacia abajo. La crisis brasilera mantiene la tendencia del PBI decreciente. Casi 2 años de iniciada la crisis asiática rusa brasilera, la tendencia del PBI recién empieza a recuperarse. Cabe señalar que el deterioro de la infraestructura debido al fenómeno del Niño obligó al gobierno a incrementar la inversión pública a fin de reconstruir lo deteriorado. Por ello, el gobierno aumentó su gasto en términos reales
lo que impidió una mayor caída en la actividad económica, por lo menos hasta el octavo mes, pese a la disminución de los ingresos fiscales. Respecto a la evolución del PBI durante la crisis financiera, se observa una ligera desaceleración a partir del séptimo mes, casi similar a la de la crisis asiática rusa-brasilera. Sin embargo, la tendencia no cae tanto como en la crisis asiática. La tendencia no se desacelera, sino que se mantiene estable hasta aproximadamente el mes número 12, cuando empieza una tendencia creciente. Un hecho interesante que se observa del gráfico es la similitud de la desaceleración del PBI durante la crisis asiática y la financiera internacional. Se podría arguir que de no haber ocurrido la crisis rusa y brasilera, quizás la recuperación del PBI habría sido similar a la ocurrida durante la crisis financiera. Como dijimos anteriormente, en la crisis mexicana el sobreconsumo fue inducido por la política fiscal expansiva como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1994. Si bien la política monetaria moderó el crecimiento de la base monetaria, el hecho que la economía estuviera fuertemente dolarizada evitó la restricción de liquidez, debido a que los agentes económicos optaron por endeudarse en dólares, los cuales ingresaron a través del sistema bancario ante la libre movilidad de capitales. Sin embargo, esta reducción en soles disminuyó la inflación, pero ocasionó una abundancia de dólares en el sistema financiero. Esto explica el crecimiento de los préstamos en dólares durante este periodo, que fueron tomados por la banca local del exterior. Este dinero que ingresaba del exterior permitió al sector privado crecer por encima de sus niveles de consumo habituales. Al final, la política monetaria pudo disminuir la inflación, pero no disminuir la brecha externa, pues las importaciones continuaron creciendo debido a los dólares que ingresaban por el sistema financiero. El crédito del sistema bancario y el sector privado, tanto en soles como en dólares, no sufrió ningún impacto durante la crisis mexicana. Desde 1993 a 1997, el sector bancario se recuperó debido a la mejora de la actividad económica del país. Crecimiento, baja inflación, ganancia de reservas internacionales, inversión extranjera, privatizaciones y en general un mayor clima de confianza. Asimismo, la banca se vio fortalecida por las privatizaciones de bancos, la entrada de nuevos bancos extranjeros, las fusiones entre los mismos bancos y el aumento de la línea del crédito del exterior. Los bancos colocaban créditos de consumo, las empresas se sobreendeudaban. Se observa en el gráfico que las tendencias de los créditos del sector privado se mantiene durante el periodo de análisis. En cambio, durante la crisis asiática, el deterioro del tipo de cambio obligó al Banco Central de Reservas a intervenir en el mercado cambiario, vendiendo dólares, lo que significó una reducción de soles en la economía. Ello hizo subir la tasa de interés en soles, afectando el crédito en moneda local. En el gráfico se aprecia cómo poco a poco el crédito va disminuyendo, dejando de crecer aproximadamente en el noveno mes de iniciar la crisis. En la crisis asiática, el crédito en moneda extranjera se vio afectado principalmente por la crisis rusa, principalmente a través de una reducción de las líneas de crédito de corto plazo en dólares, que los bancos locales mantenían con el exterior. Esto redujo el financiamiento en dólares hacia el sector privado. Por ello se observa en el gráfico que iniciada la crisis rusa, el crédito en moneda extranjera se deteriora rápidamente y mantiene dicha tendencia negativa durante toda la crisis brasilera. La crisis brasilera no afectó al Perú por el lado comercial, debido a que las exportaciones e importaciones respecto a Brasil eran marginales. El efecto fue también por el lado financiero, ante la percepción negativa de los inversionistas sobre la región, que redujo los capitales. Durante la crisis financiera internacional, el aumento de la liquidez en soles y dólares por parte del BCR contribuyó a reducir la volatilidad en los mercados y evitar restricciones crediticias del exterior que pudieran afectar la cadena de pagos. Por ello, se aprecia en el gráfico el crédito en nuevos soles mantuvo su tendencia creciente durante la crisis. Por su parte, el crédito en dólares se redujo considerablemente durante la crisis hasta el mes número 14 aproximadamente. Sin embargo, cabe señalar que estos créditos al sector privado son en su mayoría en soles. El peso del crédito en dólares se ha reducido. Por ello, la rápida desaceleración de los créditos en dólares es el reflejo de una menor demanda externa, es decir, por menores exportaciones. Durante la crisis mexicana, los precios de los principales productos de exportación tradicional ayudaron fuertemente al crecimiento de las exportaciones, por lo que no se observa durante ese periodo una caída de las exportaciones. El tema relevante durante esta crisis estuvo marcado por problemas relacionados con la brecha externa ante el crecimiento de las importaciones, principalmente las de bienes de consumo.
El ingreso de capitales del exterior, sumado a la política fiscal expansiva debido a la campaña por la reelección, permitieron una expansión de la economía peruana entre los años 93 y 94, en un contexto con baja inflación y apertura hacia el exterior. Esto generó un exceso de gasto que venía básicamente del sector privado y presionaba las importaciones, las cuales eran financiadas por los mismos capitales que llegaban del exterior. La volatilidad de los capitales, debido a la crisis mexicana del 94, ocasionó correcciones en la política monetaria y fiscal, a fin de enfriar la economía y así reducir la brecha externa. Su impacto se aprecia recién en el mes número 12, cuando la tendencia de las importaciones cambia rápidamente. Obsérvese que el crecimiento de las importaciones fue superior al de las exportaciones. La crisis asiática determinó que se redujeran los precios internacionales de las materias primas, afectando los términos de intercambio en aproximadamente 10%, deterioro que comenzó en junio del 97. Como ejemplo de la caída de los precios, podemos decir que los precios del cobre, plata y zinc cayeron en promedio 15% durante el año 98. Cabe señalar que en ese momento el 23% de las exportaciones se dirigían a Asia. Todo esto originó una reducción de las exportaciones tradicionales. En el gráfico se aprecia el cambio de la tendencia de las exportaciones en el tercer mes aproximadamente, ante caída de las exportaciones tradicionales. Y se observa también su recuperación en el mes número 16, pasado el año. En cambio, durante la crisis financiera, la tendencia de las exportaciones cambia negativa antes del segundo mes, influenciada por las exportaciones tradicionales, básicamente. La recuperación de las exportaciones totales recién se inicia a partir del 13º mes. Nótese la similitud de las desaceleraciones de las tendencias de las exportaciones entre la crisis asiática y la crisis financiera internacional. Si bien la caída de las exportaciones es más rápida en la crisis financiera internacional y su impacto dura casi lo mismo que la de la crisis asiática, la velocidad de recuperación en la crisis financiera internacional fue mayor. Nótese la mayor pendiente positiva en su recuperación comparado con la pendiente de las exportaciones durante la crisis asiática. A diferencia de las anteriores crisis, la tendencia de las importaciones durante la crisis financiera internacional cambia rápidamente. Esta se desacelera a partir del cuarto mes y en el octavo mes el nivel de las importaciones se encuentra por debajo del periodo base. La recuperación se inicia en el mes número 13. Cabe señalar que las importaciones de bienes de capital fueron las más perjudicadas. 2 meses previos a la crisis mexicana, el tipo de cambio se estabilizó en alrededor de 2.2 soles por dólar, depreciándose 5.5% respecto al periodo base durante los primeros 4 meses, básicamente por el deterioro de las expectativas de los agentes económicos e inversionistas que se refugiaron en el dólar americano. El tipo de cambio se estabilizó hasta el mes número 9, cuando empieza a depreciarse con mayor intensidad. Por su parte, durante la crisis asiática, el tipo de cambio registró una depreciación de 2.6 hasta el cuarto mes, ligeramente menor a la de la crisis mexicana. La restricción de fondos del exterior y el menor ingreso de divisas ante las menores exportaciones pesqueras y agrícolas determinaron la aceleración del ritmo de depreciación. Esta tendencia al alza del tipo de cambio se incrementó con la crisis rusa y aumenta fuertemente con la crisis brasilera, donde alcanza su nivel máximo en el mes número 19, al registrarse una depreciación de 28% respecto al periodo base. El BCR intervino al mercado cambiario vendiendo dólares, lo que significó el retiro de soles de la economía e hizo subir la tasa de interés. A pesar de que en el año 2008 el tipo de cambio registraba una tendencia apreciatoria, se observa que aproximadamente 3 meses previos a la crisis financiera se revierte la tendencia, incrementándose esta después del inicio de la crisis financiera internacional. El nuevo sol se debilita en 7.6 respecto al periodo base mensual hasta el mes cuarto, muy superior al de la crisis mexicana y al de la crisis asiática. La estabilidad macroeconómica y solidez fiscal corrigen esta tendencia del tipo de cambio, el cual en el mes número 7 revierte su tendencia y ya aproximadamente pasado un año y un mes se encuentra en niveles similares a los periodos precrisis. Finalmente, cabe señalar que la crisis mexicana y asiática encuentran al tipo de cambio con una tendencia al alza, caso contrario en la crisis financiera internacional. Sin embargo, el efecto de esta última crisis tiene un mayor impacto en el tipo de cambio que las anteriores. Es más, se aprecia un impacto antes de que la crisis estalle oficialmente. Pese a ello y a su mayor volatilidad, el tipo de cambio en la crisis financiera internacional regresa a niveles pre-crisis en alrededor de un año después de iniciar la crisis financiera internacional. Muchas gracias por la atención prestada. Los invitamos a visitar la página web del IPE, www.ip.org.pe.